Hola gente, vamos a presentar el laboratorio 2 de programación VGA. Yo soy Pablo Ventura, tenemos a Nano Buenas, Moretti. yo soy Ignacio Moretti y vamos a tratar de explicarle más o menos de qué se trata este laboratorio 2 de programación de la VGA. Y el desafío más grande va a ser que es el primer laboratorio que vamos a empezar a meter mano sobre el código fuente de un sistema operativo. De un sistema operativo de juguete, le llamamos nosotros, pero un sistema operativo al fin, digamos. Sí, en este laboratorio vamos a usar un sistema operativo que lo hacen con una intención educativa, digamos, se llama XB6. Y lo vamos a correr con un emulador para correrlo en nuestra computadora y poder ir tocando justamente partes del sistema operativo sin quedarnos sin computadora para trabajar. Bueno, XB6, como todo Unix, tiene un espacio de usuario y un espacio de kernel, ¿no? El usuario, un usuario de una computadora, no debe ser capaz de poder tocar todo el espacio de memoria del que dispone el procesador, ¿no? Eso daría pie a que cualquier programa pudiera pisar a otro. Sería un desastre absoluto. Entonces, esa división justamente ayuda a que el usuario se quede en su propio espacio y cuando quiere tocar cosas que representan al espacio global, digamos, del procesador, el espacio de kernel, tiene que hacer system calls, ¿no? Que las deben haber visto en el teórico. Entonces, este laboratorio va a tratar también un poco de hacer system calls, programarlas, implementarlas para poder, en este caso, interactuar con el VGA, que el VGA es el sistema de el adaptador de pantalla más clásico. Y la idea de este laboratorio va a ser, tenemos este sistema operativo que corre naturalmente en modo texto. Modo texto viene a ser tal cual como la consola de Linux. Solo se ve la consola, solo se ve texto y nada más. Ese es el modo texto, evidentemente, ¿no? Y la idea va a ser pasar de modo texto a modo gráfico para poder hacer dibujos, poder pintar píxeles, ¿no? Que el modo gráfico es lo que uno tenía, si es que han llegado a jugar alguna vez con DOS o acá tienen una imagen del Doom, del primer Doom, ahora hay ya tantos Doom. Eh, el, si han llegado a jugar, esto justamente se jugaba pasando a modo gráfico en VGA. Eso era el modo gráfico de VGA al que queremos llegar. La idea va a ser hacer system calls para poder tocar el espacio de memoria y poder configurar la VGA en el modo gráfico. La VGA está, como toda cosa que conectada a una computadora, tiene direcciones asignadas en la memoria, ¿no? Si se acuerdan de arquitectura. Y tiene todo un espacio asignado, acá está hexadecimal, donde nosotros deberemos tocar ciertos pedacitos de memoria para activar el modo VGA, el modo gráfico, y una vez que esté activado el modo gráfico, vamos a tener que tocar ciertos puntos de la memoria, que cada punto de memoria va a representar a un píxel, ¿no? Acá, por ejemplo, tienen la forma de pensar la pantalla. Siempre se piensa que el píxel 00 es el de arriba a la izquierda, ¿no? Y acá, por ejemplo, tienen la manera de pensar a dónde escribir el color de qué píxel, ¿no? Una vez que uno quisiera pintar de algún color, ¿no? El color está así, cada color tiene un número, ¿no? Ese es otro tema. Con las paletas hay un extra relacionado a eso. Y si uno quisiera pintar el píxel, algún píxel, tiene que reemplazar el X y el Y y directamente pintaría el lugar correcto, ¿no? Acuérdense que, Sí. digamos,
esto también se conoce como pixel art, digamos, en donde uno tiene una paleta de colores, que en este caso van de un rango, un número desde 0. Generalmente lo más común es un modo RGB, donde se encuentran los 3 colores en un porcentaje de alguna manera, y ese porcentaje es un número de 0 a 255. Y dependiendo de la combinación de esos tres canales de color, que es el rojo, el verde y el azul, por ejemplo en RGB, por eso es RG de green y B de blue, R de red, y a partir de la combinación de esos 3 numeritos, se construye un color en particular. Y bueno, lo que veíamos ahí en la imagen anterior del Doom es justamente, son fotogramas construidos de alguna manera, con colores de píxeles particulares para que el usuario pueda ver esa imagen de alguna manera. Bueno, y además de estar este modo gráfico, ¿no? Donde se dibujan píxeles, está el modo texto, que es el que usa la consola naturalmente para escribir los comandos y en el que entra el sistema operativo por defecto. En el modo texto hay también un rango de memoria que, donde se escriben los caracteres, ¿no? Y cada carácter usa, que eso es como una cosa inesperada al principio, usa 2 bytes para escribirse, porque uno marca el carácter y otro marca el color de fondo, el color de frente. Estos son cada bit, ¿no? Cada bit de cada uno de los 2 bytes. Y después hay un espacio de memoria en donde tienen que entrar cada uno de esos caracteres. Hay que notar acá que se solapan los espacios de direcciones, ¿no? El espacio de direcciones gráfico va desde esta dirección a esta dirección, y el espacio de texto va desde esta hasta esta. Es importante porque justamente al pasar de modo gráfico a modo texto va a quedar cosas que no representan ningún texto, y no va a romper todo lo que queríamos volver a ver. En este caso tenemos, como les contaba Pablo, tenemos cuando inicia el sistema operativo, XV6 y algunos otros sistemas operativos tienen la misma forma. La VGA se comporta o está configurada para arrancar en un modo texto, ¿sí? Pero ahora, para pasar de modo texto a modo gráfico, como le dijo Pablo, y estos dos modos comparten espacios de memoria, digamos, nosotros, esas direcciones de memoria se solapan de alguna manera, nosotros tenemos que avisarle de alguna manera si vamos a entrar en modo gráfico o vamos a entrar directamente en modo texto o en modo gráfico con la VGA. ¿Para eso qué se hace? Para poder avisarle y cambiar de un modo al otro, vamos a tener que escribir la memoria y vamos a tener que escribir ciertos registros particulares para poder avisarle al dispositivo que justamente estamos en cierto modo, en el modo gráfico o en el modo texto, ¿sí? Eso es lo que tienen que entender por arriba, ¿sí? Y esos registros son registros especiales, ¿sí? Entonces, lo primero que van a tener que hacer para poder cambiar este modo es poner en esos registros, en esos espacios de memoria específicos, ciertos valores, ¿sí? Eso es lo que tienen que entender de alguna manera. Y una vez que tengan escrito, digamos, esos registros específicamente para el modo gráfico, van a poder entrar a la VGA en modo gráfico. Cuando quieran volver al modo texto, van a tener que volver a escribir esos lugares de memoria, configurarlos específicamente para decirle a la VGA que se configure en modo texto, ¿sí? Y que les muestre de alguna manera el monitor en modo texto. Eso es básicamente todo lo que van a tener que hacer de alguna manera. Al principio no lo van a entender, y van a tener una ayuda para eso, para ver qué valores tienen que poner en qué registro, y ustedes verán en dónde ponerlo, cómo configurarlo en su código fuente, para que se pueda cambiar entre el modo texto al modo gráfico y del modo gráfico al modo texto. Va a haber también una trampita ahí, una dificultad, que al estar estos espacios de memoria solapados, mucha información, cuando configuro el modo gráfico, se va a perder
mucha información del modo texto. Entonces, vamos a tener que tener cuidado de volver a reemplazar todos esos valores y esas configuraciones para no perder lo que llamamos nosotros ahí en el enunciado, lo van a leer ustedes, que es perder los, digamos, toda la información de las fuentes, o sea, la fuente vendría a ser cómo se ven las letras, digamos, de alguna manera, en el modo texto. Entonces, a eso le llamamos la fuente, hay que configurar la fuente. Cuando pasamos de modo texto a modo gráfico, perdemos la fuente porque ahora lo que estamos haciendo es viendo la pantalla como si fuera un conjunto de píxeles, de colores, nada más. En tal lugar de la memoria, o en realidad en tal lugar va a ser un píxel en particular que va a tener un color. Ya no van a usar letras, o sea, no van a usar fuentes, digamos. Entonces la información, lo que muestra la VGA va a ser diferente, ¿sí? Por eso esa diferenciación entre modo texto y modo gráfico. Va a haber muchos registros que están indexados. Capaz que eso se acuerden ustedes de arquitectura. Se reutiliza una dirección de memoria para escribir varios registros del dispositivo. Acá en el enunciado van a poder ver un ejemplo y ver un poco más en profundidad esa idea. Bueno, vamos a ir a las tareas que van a tener que hacer. La idea es justamente hacerlo incrementalmente para no poder ir asegurándose de que todo funciona, de que todo anda bien. Van a tener que arrancar descargando del repositorio de XV6, descargando el código de XV6. Van a tener que tener QEMU para poder ejecutarlo. Y con QEMU lo van a poder ejecutar. Ahí tienen el video de Nano. Sí, ahí les dejamos también un video aparte para empezar, digamos, para que los ayude a empezar a los que están medio perdidos y que todavía no ejecutaron XV6. Entiendo que Nico en el teórico les ha mostrado y ha ejecutado XV6, le ha mostrado parte del código también, así que de los que pudieron jugar con eso y probar con eso ya tienen digamos, están adelantados. Y los que no, bueno, tienen un videito de cómo descargar, qué cosas instalar en su computadora y cómo ejecutarlo. Y al final del video van a tener un ejemplito de cómo crear una función en el espacio de usuario que utiliza una system call que ya venía en XV6 para poder guiar. Bueno, la primera tarea va a ser implementar al arranque de XV6 un pie de página, un pie de pantalla que va a dar el mensaje SO 2020, ¿no? Con algún color y algún color de carácter y algún color de fondo, como ustedes quieran, ¿no? Escribiéndolos en el lugar correspondiente de memoria. Acá, por ejemplo, tiene un ejemplo que escribe la palabra Oli y el signo de exclamación. Entonces, siguiendo esa idea, van a tener que escribir el pie de pantalla. Hay que acordarse, ¿no?, de que justamente si ustedes ejecutaran esto desde el espacio de usuario, no podrían acceder a esos lugares de memoria, así que no funcionaría, ¿no? Esto tiene que pasar desde el espacio de kernel. La segunda parte, después de que tengan esto funcionando, es extender el archivo console.c con una función que nos va a permitir cambiar con funciones que nos permiten cambiar de modo texto a modo gráfico. Y hay que usarlas para llamarlas desde el momento en que se hace el init a VGA, que es esta función. Todas estas funciones ustedes las van a poder ir buscando con grep adentro del código de XV6. Sí, también le dejamos una página, también en el videito hay un acceso a una página interactiva del código fuente de XV6, que por ahí está muy buena, porque pueden ir leyendo el código y yendo a las declaraciones o a las implementaciones de las funciones a medida que van leyendo el código. Recuerden que estas funciones, lo que le decía Pablo, esas funciones para cambiar de modo texto a modo gráfico van a ser esto, lo que nosotros llamamos la system call. Y después, cuando ya tenga la capacidad de cambiar de modo, en la parte 2, ¿no? Acá es importante, cuando puedan cambiar de modo, tratar de dibujar algunos píxeles rápidamente para probar que el cambio de modo funciona, ¿no? Escribiendo en la memoria directamente. Ya cuando esté hecha la parte 2,
van a tener que implementar la syscall en sí mismas, ¿no? ¿Qué va a hacer? La syscall que cambia de modo, ¿no? Haciendo lo que acaban de aprender a hacer justamente acá en el VGA init, para cambiar de modo, que cuando recibe 0 o 1 cambias a un modo o al otro, ¿no? Y en además van a tener que implementar la syscall plot pixel, que va a dibujar un pixel, ¿no? Tomando X, Y y el color. Evidentemente va a escribir en la memoria de ese lugar para escribir ese color. Bueno, y finalmente, la parte 4, que es la parte más divertida, es hacer algún programa que use, ahora va a ser un programa de usuario, un programa de usuario que use las syscalls para dibujar algo en pantalla. Acá tienen, nosotros les dejamos en el Kickstart 2 programas de ejemplo, que deberían verse así, como se ve acá, una vez que todo funcione. Y la idea va a ser que hagan algún programa de usuario que genere algún dibujo de pantalla, que puede ser cualquier cosa. Acá hay un ejemplo de años anteriores donde han hecho de todo, animaciones, algún juego alguna vez también. Así que en realidad hay todas las posibilidades que quieran, ¿no? Y bueno, después quedan simplemente los extras. Y como extras, está primero modularizar todo el código que han hecho en un solo archivo, en un solo conjunto de archivos VGA, donde van a estar las llamadas al sistema y todo lo que hayan implementado ustedes. Después, también cuando estén implementando su propio código para dibujar, van a notar probablemente que si quieren dibujar mucho sector de la pantalla, va a ir muy lento porque está haciendo muchos context switch, cambiando de kernel a user space. Entonces, podrían agregar una nueva syscall para imprimir un rectángulo, directamente para no tener que pasar de modo kernel a modo usuario para imprimir todos los píxeles de un rectángulo. Después, otra syscall podría ser para modificar la paleta de colores, que les permitiría usar colores diferentes. Y después, como último extra, recuperar las fuentes que se pierden justamente cuando pasamos de modo gráfico a texto, que ya no están. Esos serían los extras. Bueno, como ayudas para arrancar, es interesante mirar el makefile de XP6 porque hace varias cosas a la vez. Por un lado, compila el kernel y por otro lado, genera una imagen de disco con todos los programas de usuario que uno va a querer usar. Entonces van a ver que cuando ustedes programen sus programas de usuario para hacer la última parte, van a tener que agregarlos a la parte del makefile que genera la imagen de disco, que va a ser la que le va a pasar a Qemu para arrancar un sistema operativo. Bueno, para hacer una nueva syscall hay que tocar varios archivos. Es una buena cantidad de archivos hay que tocar. Para hacer eso está bueno seguir cómo está hecha alguna llamada al sistema que encuentren ustedes. Ir haciendo grep para encontrarla donde aparece y cómo aparece. Bueno, y acá es donde está lo más útil probablemente para hacer laboratorio. Acá tienen directamente el cambio de modo en otro para otro sistema, pero de acá pueden sacar mucha idea del código y de qué direcciones de memoria hay que tocar y dónde para ir cambiando cada registro para poder lograr el modo gráfico o el modo texto. Bueno, hay un registro en particular que tiene un detalle, el attribute register, tienen un detalle que justamente el registro de direcciones y el de datos, o sea, lo que uno quiere escribir y dónde lo quiere escribir, está en la misma dirección de memoria, entonces hay que ir avisándole al sistema si estamos escribiendo una dirección o un dato. Y bueno, eso está acá
en esta documentación, también lo van a anotar acá en la misma parte donde está implementado. Y bueno, y después, finalmente, para el mapeo de memoria, de física virtual, pueden usar esta función, que creo que es un macro en realidad, physical to virtual, que va a tomar una dirección física y les va a devolver una virtual para poder hacer para poder escribir, ¿no? Y bueno, y después como referencias están toda la referencia de VGA, que es enorme, así que hay que tratar de mirarla, ir directo más o menos a las partes más centrales para no perderse demasiado. Y bueno, eso es todo. Perfecto. Bueno, mucha suerte y no dejen de consultar en Zulik. Y bueno, para lo que necesiten, estamos los ayudantes, los profes, y seguramente si queda alguna duda general, haremos otro videito o haremos alguna meet en vivo para aclarar lo que haga falta del laboratorio 2. Mucha suerte. Nos vemos.